oramos. Filipenses 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, um, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Padre, te damos gracias por esta noche que estamos aquí. Te pido por los hermanos que nos esforzamos para llegar a este lugar. Te pido por los que no pudieron venir esta noche, Padre, que los estés bendiciendo, Padre. Estés poniendo en ellos un anhelo de seguir congregándose, Padre. Te pido por la palabra, Padre, que estés tocando corazones y transformando vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Um, En el primer texto, Pablo comienza preguntándoles unas preguntas a las cuales él ya sabía las respuestas. Son como preguntas obvias que él sabe que cada cristiano ya debería de haber experimentado esto. Les está preguntando que si Cristo, en el primer versículo, dice, por si tanto hay alguna consolación en Cristo. Le está diciendo, si Cristo les ha dado consuelo en un momento de sus vidas, y consuelo simplemente es un alivio o un tipo de ánimo cuando estamos pasando por momentos difíciles. Yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles donde quizás quisiéramos que fuera de otra forma o que no fuera así, ¿verdad? Y, pero aquí nos dice que hay una consolación en Cristo y debemos darnos cuenta que Cristo siempre va a ser el primero para llegar a nuestros problemas o estar ahí cuando estamos pasando por momentos difíciles. Quizás nuestros hermanos o familias lleguen primero, pero Cristo siempre va a estar ahí. Um, y no es necesario estar solos cuando somos parte del reino de Dios. So ya no soy yo, sino son todos mis hermanos en Cristo. Es el Espíritu Santo y Jesús que está conmigo. Vamos a leer 2 de Corintios del 1, capítulo 1, versículo 5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Ahora 2 Tesalonicenses 2, versículo 16. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 16. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Aquí nos dice que tenemos una consolación eterna. Quiere decir que siempre vamos a tener un consuelo ahí, un consuelo que no se acaba y que no es como el de nosotros, un consuelo humano o de una forma natural, y que nunca estaremos solos. Ahora si regresamos al mismo versículo que estamos leyendo en Filipenses 2, verso 1. La siguiente pregunta que le hace es si algún consuelo de amor, si tenemos algún consuelo de amor. Recordemos que Pablo está preguntando esto, pero él ya sabe las respuestas porque son respuestas obvias que todos tenemos, todos hemos recibido de su amor, todos hemos recibido de su consuelo. Um, la palabra consuelo tiene que ver más que con un animar o más que con un alivio. Tiene que ver con fortaleza y con valor. El amor de Cristo nos da valor y fortaleza. Y si sabemos que somos amados por Él, que tenemos esa fortaleza de Él, ese valor de Él, podemos tomar riesgos porque Dios está ahí por si nos caemos o por si algo no sale del plan que nosotros teníamos.
Um, pero si no estamos seguros que Dios no nos ama, no vamos a querer hacer nada porque no vamos a tener ese respaldo que Dios nos puede dar. So, un ejemplo que yo puse es que los misioneros no van a países extranjeros porque son los países más seguros o los países más bonitos. Van porque Dios los ama y porque Él quiso que fueran ahí. Ellos no miran um, el peligro de ir allá, como un ejemplo a África, no sé, en unos lugares donde no hay así como ciudad o lo que sea, donde los cristianos están siendo perseguidos. Ellos no van ahí como de vacación o lo que sea, ellos van porque saben que eso es a lo que Dios los mandó y saben que Dios los ama y ahí los va a tener seguros. Mm, Y Pablo también pregunta, regresando al capítulo 2 en Filipenses, si hay alguna comunión del Espíritu. Pablo sabía la comunión del Espíritu y comunión solo quiere decir el hecho de tener en común aspectos, ideas o cosas con otros. Eso es como ser igual con otra persona de una manera u otra. Tenemos que compartir todo con el Espíritu Santo, como dice el verso, que dice que tenemos que tener comunión con Él, tenemos que hablar con Él, tenemos que compartirle todo y tenemos que ser uno con el Espíritu Santo, así como el Padre es con el Hijo. Um, Después el mismo capítulo, mismo versículo también, dice que si hay algún afecto entrañable y si hay alguna misericordia. Todos hemos visto el afecto de Cristo en nuestras vidas y también su misericordia. A veces no entendemos por qué fuimos perdonados o cómo podemos ser perdonados, pero estamos alegres que Él dio su vida por nosotros y siendo pecadores Él pensó en nosotros en la cruz. A veces yo me pongo a pensar que cómo cuando Él estaba creando todo en el principio, que estaba haciendo las estrellas, el sol, cómo me pudo tener a mí en mente, que yo estuviera aquí a esta hora predicando. Es algo que a veces no entiendo, ¿verdad? Como cada uno de nosotros pudimos estar aquí, que Él nos tenía a nosotros en mente y no a los demás, o también a los demás, pero a sus hijos. Um, Así como fuimos perdonados nosotros y como tenemos la misericordia de Dios, tenemos que ser misericordiosos con otros también. A veces esto se nos hace más difícil porque siempre pensamos en nosotros, es algo como naturaleza de pensar en mí primero, ya después si hay tiempo pienso en los demás. Y tenemos que entender que también todos tienen problemas y también fallas, pero Dios ama a todos con sus fallas y así como vienen a Él, así Él los ama y los acepta. Pero cuando vienen a Él ya es cuando Él hace el cambio en nosotros, Él nos transforma, Él nos hace una nueva criatura. En el verso 2 de Filipenses, capítulo 2, Pablo nos dice que, en el versículo 2, que completemos su gozo y podemos hacer esto llevándonos bien unos con otros, simplemente. Nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos textos a mí me pudieron enseñar que debemos fijarnos en los demás, tal importante como nos fijamos en nosotros mismos. Quizás los demás no tengan algo de comer o de vestir y nos tiene que también importar porque son nuestros hermanos o quizás no son cristianos, pero son criaturas de Dios que también Dios hizo y de una forma u otra podemos predicarles o evangelizarles haciéndoles bien, pensando en ellos y así ellos pueden mirar también que hay un Cristo que los ama. Um, Esta es una lección importante porque tenemos que poner a nuestros hermanos primero y después nosotros y en esta sociedad o cultura es normal no mirar en los demás. Todos, como hay muchos homeless en la calle y es normal, ya es normal para mí honestamente, que hay una calle ahí por mi casa y ya es normal mirar como
5 personas durmiendo en el piso. Pero si nos ponemos a pensar o meditar, no es algo normal porque ellos son humanos también y merecen un hogar, algo de comer o un techo sobre sus cabezas también. Um, pero Pablo en estos textos nos exhorta que no hagamos nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Humildad, yo pensaba en eso y a veces no es como decir yo no sirvo o no merezco estar aquí o poniéndome como para abajo, sino es poniendo a otro primero o no como, ¿cómo se dice? Showing off, no, presumiendo, ajá, de mis logros o de lo que yo he hecho, sino mirando a los demás simplemente. Cuando estamos unidos damos testimonio que Dios ama a su creación. Si vamos a Juan 17:23. Juan 17:23 dice, y en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este versículo nos dice que debemos ser perfectos en unidad para que el mundo conozca que Dios mandó a Jesús y Él los ama así como ama a Jesús. Y Él los ama así como ama a Jesús. Este texto es importante, o yo lo hallé importante. Creo que todos son importantes porque um, Jesús o alguien nuevo, si viene aquí y nos mira unidos, van a saber like, que no somos normal en comillas, porque el mundo o la sociedad, la cultura sabe estar dividida, es algo normal allá. Like, no se llevan bien uno con el otro o así, pero si nos miran unidos, van a decir que algo hay diferente, van a comenzar a preguntar y así de una manera u otra podemos atraerlos a Cristo. Um, También ya hablando de unidos, yo recuerdo que en Hechos habla del día de Pentecostés y dice que todos estaban unánimes y después fueron llenos del Espíritu. O sea, el Espíritu no vino primero y después los unió. Ellos ya estaban en comunión, ellos ya estaban juntos. Ya es cuando ellos pudieron ser llenos del Espíritu y pudieron ya manifestar dones del Espíritu. Y también um, hablando ya de esto también, otro ejemplo que pudiera dar es de David y Goliat, como David estaba junto con Dios, porque como un hombre que no era un guerrero o que no era este su oficio, cómo pudo tener el valor, como dije antes, el valor, la fortaleza, la fuerza de ir a pelear contra alguien que era como más, me imagino que era más de doble de su estatura, que era mucho más fuerte que él y tuvo el valor porque él estaba con Dios, él estaba conforme a Dios y al fin pudo ganar porque Dios estaba con él y pues le dio la fuerza más que todos y él estaba junto con él. Ah, en el mismo capítulo de Filipenses 2, cuando dice completar mi gozo, yo me imagino que él estaba encarcelado cuando estaba escribiendo esta carta. So, yo cuando leo esto, yo no leo letras de alguien que está encarcelado, yo leo letras de alguien que está confiado en Dios, alguien que no le importó que él estaba atado, no le importó la situación que él estaba pasando, él se preocupaba de la iglesia en Filipos y él quería el bien para ellos porque él fundó esta iglesia. Y dice completar mi gozo y los exhorta a que él ya tenía gozo, porque anterior él dice que él tiene gozo en Cristo, pero dice completar mi gozo y nos exhorta a que hagamos todo eso lo que ya dije de
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor que Cristo nos puede dar, unánime, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa, no es que todos vamos a estar iguales con la misma ropa o hablando de la misma manera, pero es estar juntos de la manera que Cristo nos une, de su mismo amor, de su misma manera de hablar, de su misma manera de pensar, de poder ser imitadores de Cristo, así como Él nos los manda. Porque si imitamos a Cristo, podemos hacer lo que Él nos mandó, la gran comisión, lo que Él nos llevó de ir y poder evangelizar a todas las criaturas. Esa es una de la gran comisión. La gran comisión, yo creo que es una de las cosas más difíciles y realmente tenemos que estar unidos a Él para poder hacer eso, de poder tener una relación de tal manera que podemos ir en las calles y hablar de Él, tratar de traerlos los que no creen en Cristo a sus pies y poder enseñarles que hay una vida mejor, que en Cristo se puede más y pues todo esto lo podemos si estamos unidos a Cristo. Ese fue mi mensaje de hoy. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Como todavía falta